sería crucificado. Era habitual que los romanos obligaran a los condenados a ser crucificados a que ellos mismos cargaran su cruz hasta el lugar donde iban a ser colocados. Jesús, según el apóstol Juan, habría cargado inicialmente la cruz. Mateo no nos cuenta esa parte, pero según el Evangelio de Juan, si quiere lo busca después en su casa, él dice que Jesús sí habría cargado efectivamente la cruz como un condenado, como era la costumbre de los condenados en ese tiempo. Pero de alguna manera, en algún momento, los soldados romanos que acompañaban esta procesión sabían que Jesús estaba en muy malas condiciones y sería incapaz de seguir avanzando. Como bien describió Pablo la semana pasada, Jesús había sido brutalmente azotado, rasgándole la piel y músculos de su espalda, lo cual lo hacía que se desangrara lentamente. A eso debemos recordar que Jesús había pasado toda una noche de aflicción, ¿lo recuerda? En el Getsemaní, y luego siendo juzgado una y otra vez, primero por las autoridades judías, luego por Pilato. También debemos recordar la tristeza en el corazón que tiene que haber provocado en el corazón de nuestro Salvador el hecho de que todos sus discípulos le abandonaron. La traición de Judas y la negación de Pedro. Todo esto podría haber hecho fácilmente colapsar a Jesús y haberse desmayado en el camino, pero era necesario que Jesús llegara hasta la cruz. Física y mentalmente Jesús también era un hombre, recuérdelo. Y en esas condiciones Jesús podría haberse desmayado. Entonces los soldados romanos tomaron hicieron algo que se les estaba permitido hacer. Existía en la ley antigua de Roma una facultad que tenían los soldados de poder obligar a cualquier persona a hacer algo que ellos le mandaban, llevar una carga, hacer algún trabajo, por muy humillante o por muy pesado que fuera. Es en base a ese contexto histórico, no sé si lo recuerdan, pero que Jesús les enseña a sus discípulos. En el mismo Mateo, Evangelio de Mateo, lo vemos capítulo 5, donde Jesús dice en el versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Porque los judíos en ese tiempo estaban acostumbrados a sufrir este tipo de injusticias. Un soldado romano iba caminando con sus cosas, con su mochila, qué sé yo, y de repente se cansaba y le decía a un judío que iba pasando por ahí, oye tú, llévame la mochila. Y el judío no podía hacer nada. Tenía que tomar la mochila del soldado y llevarla por el tiempo que el soldado se lo pidiera. Es en ese contexto que entonces estos soldados romanos, dice la Biblia, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Entre la multitud que habían venido de todas partes a celebrar la Pascua, recuerde que estamos en esta celebración en Jerusalén, que ahora se agolpaba para ver este horrible espectáculo de un hombre que caminaba hacia la cruz, herido, maltratado. Los soldados romanos encontraron a un hombre que venía de Cirene. Cirene es una ciudad ubicada en la actual Libia, al norte de África. Y en esa época, esa ciudad de Cirene tenía una gran comunidad judía. De ahí venía este hombre que en otro de los evangelios dice que venía del campo. Pareciera que venía como despistado y de repente se encuentra con esta procesión, se encuentra con Jesús caminando, tratando de llevar su cruz, y uno de estos soldados le dice a él, oye tú, toma la cruz y llévala. Es muy probable que este Simón de Cirene haya juntado mucho dinero para poder hacer su viaje desde Cirene, desde África, a la actual Libia, son cientos de kilómetros, sino más, casi 1000 kilómetros, desde donde él vivía hasta Jerusalén. La distancia que él tuvo que haber recorrido para llegar a esa fiesta, para celebrar, para estar contento junto al resto de sus compatriotas o de sus consanguíneos judíos, digámoslo así, tiene que haber sido larga y la travesía tiene que haber sido pesada, pero él había llegado a la Pascua. Tiene que haber juntado dinero, tiene que haber juntado su familia seguramente para poder ir a la fiesta.
Y estando en esa fiesta, estando feliz, estando contento de poder estar en Jerusalén, tal vez visitando a familiares que tenía en ese lugar, en un momento su vida se transforma en algo totalmente desagradable y en una injusticia. Porque un soldado romano lo obliga a dejar lo que estaba haciendo y a cargar con una cruz que no era suya. Y no por un camino corto, sino por un largo trecho. Tomar una cruz y llevarla. Con total impotencia, tuvo que obedecer las órdenes del soldado y tomar esa cruz. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Puede haber pensado Simón. Sin embargo, mi hermano, en la providencia de Dios y en su excelentísima soberanía, esto no era un accidente. Y quiero que lo grabe en su corazón. Esto no era un accidente. No era una injusticia o un abuso del Imperio Romano sobre lo cual Dios no tuviera control. Este encuentro era algo que Dios tenía planeado y que marcaría la vida de este hombre y la de su familia, como veremos más adelante, para siempre. Para siempre. Dios le había predestinado por pura gracia, por su soberana mano, para que este hombre tuviera el privilegio más grande jamás imaginado en su vida. Caminar junto a Jesús en el camino al sacrificio por nuestros pecados, siendo usado para cargar la cruz del Salvador. Mi hermano, piénselo un segundo. Está ocurriendo el momento más trascendental en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios está entregando su vida en sacrificio por el pecado de todo el mundo. Y este hombre de Cirene que pasaba por ahí, ahora está cargando aquella cruz donde el Mesías dará su vida para el perdón de nuestros pecados. Este hombre no lo vio venir, no lo tenía en su radar, no lo pensó, simplemente iba por ahí, simplemente se cruzó en ese camino. Y fue obligado, ni siquiera fue su voluntad, ni siquiera fue porque él quiso. Fue obligado a tomar la cruz donde nuestro Salvador entregaría su vida. La mención de Simón de Cirene no es un relleno o un detalle sin importancia en la Biblia. La injusticia que ocurrió en su vida no fue una injusticia más en la vida como hay tantas injusticias en esta vida. Su nombre quedó escrito para siempre en las Escrituras, porque esa injusticia se transformó en su mayor gloria. La injusticia que sufrió ese hombre en ese día, en esa mañana, se transformó en su vida en el momento más glorioso que él jamás había vivido o después de eso volvió a vivir. La vida de este hombre quedaría marcada para siempre por este momento. Quien tuvo el privilegio, como dije, de caminar detrás de su Salvador, cargando la cruz donde Jesús pagaría por los pecados de nuestra alma y nos daría redención, la libertad de las tinieblas y la entrada a la misma presencia de Dios. Todo verdadero cristiano conoce que no hay nada comparado a la paz y al gozo que el Señor nos da cuando traemos nuestras culpas, confesamos nuestros pecados, traemos nuestra maldad delante de Él, ponemos nuestros ojos en esa cruz y el Señor nos regala ese perdón, esa gracia, esa libertad que nos hace alabarle y adorarle con todo el corazón. Todo verdadero cristiano sabe que no hay nada comparable a estar delante de la presencia de Dios y lo único que nos permite entrar en esa comunión íntima con Dios, en esa relación personal con Dios, es el sacrificio que Jesús estaba a punto de hacer en esa cruz. Imagínese cuando Simón llegó a comprender esto y llegó a entender que él tuvo el privilegio de estar ahí, de cargar esa cruz, de llevarla y ser usado por Dios. Qué inmensa e indescriptible gratitud debe haber habido en el corazón de ese hombre cuando comprendió que él estuvo ahí, cargando la misma cruz donde todos sus pecados iban a ser perdonados y lavados, cargando la misma cruz donde el Hijo de Dios
sería sacrificado para abrirle a Él las puertas del cielo y a todos nosotros los que creemos en Él. Su vida ahora, por la gracia soberana de un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, tenía un sentido y un propósito mucho más glorioso de lo que Él podía llegar a dimensionar. Y ni siquiera fue por su voluntad que Él hizo esto. Él no se ofreció, Él no se paró ahí y dijo, yo le ayudo. Él no fue uno que viendo la condición en que estaba Jesús se compadeció y dijo, bueno, ya, no importa, yo la llevo. Dice la Biblia que Él fue obligado por los soldados romanos. Él simplemente pasaba por ahí. No fue voluntad humana que su vida fuera transformada. No fue por su sangre judía, sino por la voluntad de Dios. Como dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él es el que escoge, Él es el que llama, Él es el que salva. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fue Dios quien planeó en cierta forma esta injusticia, o la usó la injusticia de los romanos, pero porque había puesto sus ojos en ese Simón que desde lejos había ido a celebrar la Pascua, que no conocía a Jesús, pero que tuvo el privilegio de caminar detrás de Él cargando su cruz. Y no fue cualquier cruz, no era un preso más el que estaba siendo llevado a la crucifixión, era la cruz del Salvador del mundo, del Hijo de Dios. Probablemente Simón no lo comprendió en ese momento, pero tenemos evidencia bíblica de que habría sido después un fiel discípulo de Jesús. Y quisiera pedirle que ponga mucha atención, porque para descubrirlo, le admito, hay que escarbar un poco en la Biblia. Tenemos que vestirnos de detectives. ¿Hay algún detective aquí? ¿No? Levante la mano el detective. Pero nos vamos a vestir de detective. Y con la habilidad de uno vamos a investigar en la Biblia acerca de este Simón. ¿Dónde está la huella de este Simón? Porque pareciera que después desaparece, que es nombrado aquí y nunca más lo vemos. Pero quedaron rastros, quedaron registros de esta obra maravillosa que Dios hizo en la vida de este hombre. La primera pista la encontramos en el Evangelio de Marcos, el paralelo de Mateo. Mire lo que dice en Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Existe un consenso más o menos generalizado entre los eruditos bíblicos que Marcos habría escrito su versión del Evangelio para los cristianos que estaban en Roma. Y Marcos agrega este detalle, entre comillas. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Él se refiere a los dos hijos de Simón de Cirene como personas que sus lectores reconocerían fácilmente. Nosotros decimos, ¿y quién es Alejandro y quién es Rufo? ¿Por qué? Así como, sí, pues el Alejandro y el Rufo. El Alejandro y el Rufo. Pero los que recibieron la carta o el Evangelio por primera vez, los hermanos de Roma, cuando leyeron esto y dijeron el padre de Alejandro y Rufo, tenían ahí entre ellos a Alejandro y a Rufo. Ellos sabían perfectamente quién eran Alejandro y Rufo, no era necesario explicar. Luego tenemos una nueva pista. Romanos capítulo 16, versículo 13. El apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, a esta iglesia. Y ya despidiéndose en la carta, mire lo que escribe. Saludad, ¿a quién? A Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
con bastante seguridad podemos decir que este Rufo es uno de los hijos de Simón de Cirene mencionados en el Evangelio de Marcos. Y me apoyo en que muchos eruditos bíblicos están de acuerdo en esto. Ese Rufo al cual Pablo lo saluda especialmente es el mismo Rufo que es mencionado por Marcos como hijo de Simón de Cirene. Pero me llama la atención, y yo no sé si a usted también, que él se refiere a la madre de Rufo como su madre y mía. Sabemos que ella no era literalmente la mamá de Pablo. Pablo no tenía un hermano que se llamaba Rufo, y no tenemos ninguna mención de la madre biológica de Pablo. ¿Por qué entonces Pablo se refiere a esta mujer de esta manera? La explicación es que esta mujer, que no conocemos, que no está su nombre, habría sido una mujer que habría servido al apóstol con el amor y la entrega de una madre. Pero ¿dónde habría sido esto? ¿En qué momento? En ninguna de las cartas, ni en ninguna de los viajes misioneros de Pablo, encontramos un evento en el cual una mujer haya servido al apóstol como una madre. ¿Por qué el apóstol entonces le llama y le dice madre de él y madre mía? Esta hermana fue importante para el apóstol Pablo de tal manera que él la reconoce como su madre. ¿En qué momento el apóstol Pablo recibió ese amor, recibió ese cariño de esta mujer, esposa de Simón de Cirene y madre de Rufo? Bueno, para entenderlo y para descubrirlo tenemos que vestirnos ahora de Sherlock Holmes y buscar más profundo la Biblia. Mire, ponga atención. Cuando los primeros cristianos que estaban en Jerusalén fueron perseguidos por primera vez tras la muerte de Esteban, dice la Biblia que muchos escaparon hacia Antioquía, hacia el norte. Y fundaron allí la primera iglesia de gentiles, o sea, de gente que no era solamente judía. Mire, vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos, ojo, unos varones de Chipre, ¿y de dónde? De Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fueron unos cristianos que estaban en Jerusalén en el primer siglo, poco después de que Jesús había resucitado, había ascendido al cielo, estaban formándose los primeros cristianos, fueron perseguidos por primera vez cuando Esteban fue asesinado, cuando Pablo todavía era Saulo el perseguidor y consentía en la muerte de Esteban. Unos cristianos que venían de Chipre y de Cirene escaparon hacia el norte, hacia Antioquía, y fundaron la primera iglesia de Antioquía. Y el libro de Hechos nos cuenta más adelante. ¿Qué tiene que ver esto con Pablo y con Simón de Cirene? Mire lo que nos cuenta más adelante, Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces, cuando la iglesia ya se formó, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Saulo, que es el apóstol Pablo, fue miembro de la iglesia de Antioquía en sus primeros años de convertido. Cuando recién era un niño, un lolo en las cosas del Señor. Antes de comenzar sus viajes misioneros. Y entre la lista de los que ministraban en la iglesia de Antioquía está el nombre de un tal Simón que se llamaba Níger, que era la forma de llamar a las personas de piel negra, provenientes la mayoría desde África. Era como decir el negrito, igual como nosotros a veces usamos ese término. Simón, llamado el negrito, ministraba en esa iglesia de Antioquía. Si Simón de Cirene
fue uno de los cristianos que fundó la iglesia de Antioquía, huyendo de la persecución que sufrieron los cristianos en Jerusalén, no es rebuscado pensar que este Simón, llamado Níger, sea el mismo Simón de Cirene, y que ese haya sido el tiempo en que la esposa de Simón y madre de Rufo habría cobijado a un joven Saulo recién convertido, como a una madre que no le juzgó por su pasado perseguidor de la iglesia, sino que lo amó como si fuera su propio hijo. Estoy consciente, mi hermano, que esto no lo podemos afirmar con absoluta certeza, porque las pistas son escasas, porque la Biblia no lo dice explícitamente. Pero ¿no es cierto acaso que el Evangelio y los propósitos de Dios pueden hacer esto y mucho más? ¿No es cierto acaso que el poder del Evangelio puede transformar toda una familia, toda una casa y unir a personas que en los propósitos eternos de Dios después se encuentran y glorifican a Dios en todo el mundo? Sin embargo, lo que sí podemos asegurar con toda claridad es que la familia de Simón de Cirene fue impactada por el Evangelio. Fueron reconocidos por los cristianos, de manera que tanto Marcos como Pablo los nombra como cristianos connotados. Los mencionan en su Evangelio, en el caso de Marcos, y en su carta, en el caso de Pablo, como cristianos que eran parte fundamental de la iglesia. Eran cristianos que estaban vivos dentro de la comunión entre los hermanos, estaban ahí sirviendo, estaban ahí ministrando. ¿Qué testimonio habrá tenido la esposa de Simón de Cirene, que el mismísimo apóstol Pablo la llama madre mía? ¿Con qué amor, con qué respeto la trata él? Porque qué amor tiene que haber recibido ese apóstol Pablo de esta mujer, cuando probablemente nadie quería juntarse con este apóstol al principio, sabiendo que él había estado en la misma persecución donde los cristianos tenían que haber huido hacia Antioquía. Volvamos a Mateo capítulo 27. Volvamos al versículo 33 y 34. Dice la Biblia: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús, ¿cierto?, vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Los romanos acostumbraban a hacer el recorrido más largo posible para el camino a la cruz. Se metían por todas las callejuelas, por todos los espacios, para que todos vieran al condenado, para que todos supieran que eso le iba a pasar a aquel que se rebelara contra Roma. Simón de Cirene tuvo que cargar esa cruz por varios kilómetros. Y Jesús, maltratado, malherido, desangrándose, tuvo que caminar entre las cuadras y entre las calles de Jerusalén hasta llegar al lugar llamado de la calavera. Podemos ver que no hubo un momento para aliviar la aflicción del Señor. Ni siquiera fue: tomemos el camino más corto, lleguemos luego a la crucifixión. Los romanos eran expertos en tortura y hasta usaban este factor psicológico mental de retrasar y de hacerlo pasar por todo el pueblo, que todos lo vieran, para torturar al condenado. Agotado físicamente, malherido y desangrándose, fue obligado a caminar el trayecto más largo. El versículo 34 dice que al final del recorrido le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Aquí vemos el cumplimiento de Salmo 69, que dice en el versículo 21, Salmo 69, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Como lo dije, no hubo un solo momento para aliviar ni aun calmar la sed de nuestro Señor camino al Gólgota. Podemos decir que Jesús sufrió un infierno por nosotros, para librarnos a nosotros
del lugar donde no hay ni siquiera un momento para aliviar el dolor y la aflicción. Hay un lugar donde van aquellas almas que no han encontrado el perdón necesario, que no han conocido el perdón de Cristo. Un lugar donde no hay ni un segundo para aliviar la sed, para aliviar el dolor. Nuestro Señor sufrió por nosotros eso, para librarnos, para que nuestra alma no termine en ese lugar. ¿Recuerda la parábola de el rico y Lázaro? Aquel rico que fue enviado al Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Lucas 16, 24 dice que el rico dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí podemos ver que hay un lugar terrible en el cual no hay descanso, ni hay ni siquiera una gota que pueda refrescar la sed de las almas condenadas al infierno. El versículo paralelo del Evangelio según San Marcos, vemos lo siguiente, Marcos capítulo 15, versículo 23, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El comentarista bíblico William Barclay señala que una compañía de mujeres piadosas, compasivas de Jerusalén acudía a las crucifixiones para darles a los reos una bebida compuesta de vino y drogas que aliviaba los terribles dolores de la crucifixión. Si Barclay tiene razón, este tipo de brebaje amargo y aturdidor le habrían ofrecido a Jesús, pero él no lo aceptó. En medicina, uno de los recursos que se utiliza para aliviar los dolores muy intensos es la sedación. Esto se usa también en psiquiatría para apagar un poco la conciencia en situaciones demasiado dolorosas para el alma. Se indican medicamentos que inducen somnolencia. Pero Jesús no lo aceptó. Jesús no quiso nada que alterara su conciencia para entregarse plenamente en sacrificio por el pecado, para interceder por usted y por mí hasta el último minuto, hasta el último aliento de su vida, para poder decir desde la cruz con completa conciencia, consumado es. Todo está pagado, la deuda está cancelada. Y nuestro querido Simón de Cirene, volviendo a él, contempló todo esto de primera fila. Él vio cómo su Salvador sufrió el horrible calvario, cómo fue maltratado, cómo fue obligado a caminar por todas las calles de Jerusalén, cómo ni una gota de agua se le dio para calmar su sed. Pero vio también cómo este Salvador intercedía por los que le crucificaban. Vio también cómo este Salvador, plenamente consciente, se entregó y dio su vida por nosotros. Concluyamos, mi hermano. Yo sé que en esta vida hay muchas injusticias. Aquí me acuerdo de un buen amigo que vino a los pies del Señor un día reclamando y diciendo, qué injusto, ¿por qué ahora me toca esto a mí? ¿Por qué viene a mí esta enfermedad en este momento? Yo no sé lo que le ha traído a usted a acercarse a Dios y a venir a la iglesia. Tal vez es una situación que lo avergüenza, una situación humillante o incluso está viviendo una injusticia, algo que usted considera injusto. Tal vez usted está siendo maltratado en su casa, está obligado a soportar situaciones que no quisiera soportar, no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero si esa situación le ha traído aquí buscando luz y le está llevando a conocer a Cristo, entonces usted puede decir, bendita injusticia, bendita injusticia. La mayoría, por no decir todos, llegan a Cristo sin buscarle a Él primeramente. No llegan a la iglesia diciendo, quiero buscar a Cristo. La mayoría, por no decir todos, son traídos por algo que les apremia, por algo que les aflige, por alguna circunstancia, alguna situación que los ha obligado a buscar a Dios, a orar.
Pero si eso que lo aflige, eso que lo está obligando contra su voluntad a caminar el camino de Cristo, lo está llevando a Él, bendita sea esa aflicción y bendita sea esa injusticia. Si esa situación lo está llevando a los propósitos eternos del Dios soberano, usted agradecerá toda su vida esa enfermedad, ese dolor, esa angustia que lo trajo a conocer a su Salvador. Así como Simón de Cirene, no solo su vida, sino la de toda su familia fue transformada y fue volcada en una alabanza y un agradecimiento por ese día en que injustamente fue obligado a llevar una cruz, pero no era cualquier cruz, era la cruz de su Salvador. Si usted ha encontrado a Cristo, ha encontrado el tesoro más grande que jamás alguien pueda encontrar. Si usted ha encontrado a Cristo, ha encontrado la vida y nada tiene más valor. Y es más, usted ha encontrado este tesoro no por voluntad suya, sino porque el Dios soberano le escogió para salvación. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no rendir nuestra vida a sus pies? Él le ha hecho venir, Él le trajo con cuerdas de amor para sacarlo del pozo de la desesperación y ponerlo en su luz admirable. Porque para esto el Señor nos escogió. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para que demos testimonio de Él, así como este Simón. Demos testimonio de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Qué importa si una aflicción, una enfermedad me trajo a Cristo? Por Él hoy yo me puedo sentar en lugares celestiales y disfrutar de los manjares del cielo por la presencia de Dios en mi vida. Bendita aflicción que me hizo venir a Cristo. Bendito dolor, bendito problema. Bendita angustia que me hizo buscarle y que me hizo caminar en pos de Él. Fue Él que tenía todo planeado. Vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo de enfermedades, en un mundo de dolores, en un mundo de problemas. Pero si esos problemas nos traen a Cristo, gloria a Dios. Porque Él es el que transforma la maldición en bendición. Él es el que hace posible que lo malo se transforme en algo bueno, que la maldición se transforme en una bendición. Para mostrar en los siglos venideros, dice el versículo 7 de Efesios capítulo 2, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir: Dios ha sido abundante en riquezas, en bondad para conmigo? ¿Cuánta bondad ha derramado sobre mi corazón? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es un regalo que Dios puso en mí. Aún el creer en Él. Usted y yo somos como un Simón de Cirene que caminábamos por la vida. No teníamos idea de lo que Dios tenía planificado para nosotros. Y Él se cruzó en nuestro camino y nos obligó a ir en pos de Él. Abrió nuestros ojos y ahora nosotros podemos decir: gracias. Porque aún la fe la pusiste tú en mí. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Mi hermano, usted y yo somos hechura del Señor. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted ha conocido a Dios, es nueva criatura en Cristo Jesús y es hechura de Él. Es una obra maestra de Dios. Lo de Simón de Cirene fue una obra maestra de Dios. Y lo de su vida y mi vida en Cristo Jesús también. Véalo así. Véalo así. Porque estos pequeñitos serán impactados también por el Evangelio y sus vidas serán marcadas por la palabra de Dios. Así como los hijos de Simón de Cirene. Si entendemos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Terminemos, mi hermano.
Muchos, como Simón de Cirene, caminaban en la vida sin tener idea de lo que estaba a punto de sucederles. Vino una injusticia, una humillación, un dolor repentino. Fueron obligados a caminar en otro rumbo y tomar una pesada carga. Pero esa injusticia y ese dolor los trajo a Cristo, porque Dios así lo había predestinado para que usted y yo seamos ahora para alabanza de su gloria. Y esto no solo para nuestras vidas, como acabo de decir, sino también puede marcar la eternidad de los nuestros. El poder del Evangelio es capaz de esto y mucho más. Para Dios no hay cosa difícil. Salmo 103, versículo 3, lo leyó al principio José Luis. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. El Hijo de Dios, estando en su gloria, descendió del cielo para tomar nuestro lugar, sufrió la peor injusticia, fue maltratado y soportó el camino hasta la crucifixión para que nuestra maldad fuera perdonada. Si miráramos a esa injusticia que sufrió nuestro Salvador para salvarnos de un lugar donde no hay ni siquiera un segundo de descanso, ni una gota para aliviar la sed, entonces las injusticias que sufrimos hoy palidecerán ante lo que Jesús sufrió por nosotros. Y vuelvo a decir, si alguna injusticia que usted está sufriendo le está obligando a venir y conocer a Cristo, entonces puede decir conmigo, bendita injusticia. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por habernos llamado a tus planes eternos, Señor. No somos merecedores de tanto amor y de tanta gracia, Dios. Señor, yo te pido que abra los ojos de mis hermanos y puedan ver que ninguna injusticia, ningún dolor que los ha traído a ti fue algo que escapó de tu control o fue una coincidencia. Es tu mano soberana, Señor, obrando en medio nuestro. Es tu poder, es tu gracia, llevándonos al Salvador, llevándonos a Cristo. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias por obligarnos a seguirte. Gracias por obligarnos a tomar esa cruz. Porque por eso hoy podemos decir, bendita injusticia que me llevó a Cristo. Y al conocer a Cristo he alcanzado la salvación y el perdón. Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos pueda poner sus ojos en Cristo y pueda mirar hacia esa cruz. Esa cruz que un día parecía una humillación para Simón. Esa cruz que al principio pareció una injusticia y una vergüenza, se transformó en su mayor gloria. Que así, Señor, en cada uno de nosotros y podamos decir, yo siempre amaré esa cruz, siempre la amaré. Y algún día, en vez de una cruz, el Señor me dará mi corona. Le veré cara a cara y me encontraré con Él. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace esto en nuestros corazones. Amén. Quiero pedirle que se ponga de pie. Hay un himno muy antiguo, muy hermoso, que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y la segunda estrofa dice algo muy hermoso. Dice, aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación.
Qué hermosa frase. Esa cruz, aunque el mundo la desprecia, para mí tiene suma atracción, tiene todo el valor, porque en ella, en esa cruz, el Señor se llevó toda mi condenación. Yo sé que no soy el único aquí en este lugar que ha gustado y ha disfrutado ese perdón inmerecido de Dios. Y que contemplando esa cruz ha caído de rodillas, con lágrimas en sus ojos, diciendo: Señor, gracias. Gracias por perdonarme, gracias por darme tu perdón. Gracias por quitarme esta carga de mi corazón que nada la sacaba. Gracias por quitarme esta aflicción que nada la quitaba. Esta culpa, esta angustia que cargaba yo sobre mis hombros. Tú en esa cruz la quitaste y me has regalado una paz que nadie más me puede dar. Tú, Jesús. Por eso digo, yo siempre amaré esa cruz. Siempre. Porque en ella cargó el Señor mi pecado y me dio la libertad que mi alma buscaba, que mi corazón deseaba. Y yo puedo entrar a la presencia de Dios y puedo estar delante de Él sin culpa, sin dolor, sin vergüenza, sin aflicción, porque Jesús tomó mi lugar. Yo siempre amaré esa cruz y será mi gloria proclamar esa cruz donde murió mi Salvador para darme el perdón, porque Él fue a morir ahí por el más vil pecador. A Él sea toda la alabanza, toda la honra, toda la adoración. A Jesús, mi Salvador. Cantemos este hermoso himno. Esa cruz. Yo siempre amaré esa cruz. Así es, Señor. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. En ella llevó
al Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La última estrofa de este coro dice lo siguiente: yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Qué maravillosa esperanza, pero también es un compromiso que nosotros adquirimos con esa cruz. Esa es nuestra gloria. Es un compromiso que usted adquiere al cantarlo, y no lo cante por cantar, sino que dígale al Señor que usted será fiel a esa cruz, a la cruz de Jesús. Yo seré siempre fiel a la cruz, dígale a Él, sus desprecios con Él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, ahí en su presencia, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Es más, yo siempre, oh, yo siempre amaré esa cruz, que en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya, aleluya. Dele gracias, dele alabanza a su Salvador, dele gracias por su perdón inmerecido, por su gracia inmerecida. Él nos perdona, Él nos recibe como hijos, no porque lo merecemos, sino porque Él nos escogió para salvación. Dele gracias, cómo no agradecer a un Dios tan bueno y tan misericordioso, que nos deja entrar en su presencia, siendo nosotros pecadores, limpiándonos de nuestros pecados en esa preciosa cruz, en esa preciosa sangre derramada de nuestro Salvador. Yo siempre amaré esa cruz, donde murió mi Salvador y me dio la libertad y el perdón de mis pecados. Amén. Gracias damos al Señor, que tenemos esperanza firme y fiel. Puede tomar su asiento, puede tomar su lugar. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna mía.